Cuando insertamos un gráfico, normalmente Excel nos da unos colores y una estética predeterminada para ese gráfico. Ahora lo que vamos a ver es, una vez lo tengo insertado, cómo puedo modificar esa estética utilizando algunos grupos de herramientas. Primero de todo, insertaré un gráfico, selecciono este rango de celdas, ficha insertar, grupo gráficos y voy a insertar un gráfico de columnas 3D. Esta es la estética que Excel me proporciona. Lo voy a mover de lugar, lo voy a hacer un poco más grande. Así. La ficha de herramientas de gráfico automáticamente se abre una vez insertamos el gráfico y vemos que tenemos diseño y formato. Nos vamos a quedar en la ficha diseño y empezaremos por el grupo de herramientas diseños de gráfico, que lo tenemos aquí a la izquierda. Abrimos la opción agregar elemento de gráfico y vamos a ir viendo las opciones que nos da esta herramienta de forma predeterminada. Veremos que hay algunas opciones que están inactivas, eso significa que para este tipo de gráfico no las podemos utilizar. Comencemos. Iré pasando por encima de las opciones, se abrirán desplegables e iré pasando por encima de las opciones de los desplegables, así conoceremos las partes de los gráficos. Ejes. Me coloco encima, se abre el desplegable, si nos fijamos nos dice eje horizontal primario y vertical primario. Si me coloco en el eje horizontal primario, vemos que ha habido un pequeño cambio, me vuelvo al sitio. Si nos fijamos, desaparecen los textos en el eje horizontal primario, que es la parte de abajo, la parte horizontal de abajo del gráfico. Si me coloco en el vertical primario, desaparecen los datos que están en la zona vertical. Vuelvo aquí. Títulos del eje. Horizontal primario, vertical primario. Veremos que en la parte de abajo me permitiría poner un título. En este caso, el horizontal primario son los meses. Ahí abajo podría escribir el título de meses. Y vertical primario sería a la izquierda. Esto serían las secciones, las cantidades de las secciones. Podría poner el título de secciones. De momento no pongo nada, vuelvo hacia atrás. Título del gráfico. Si nos fijamos, en el gráfico ya hay un apartado que dice título del gráfico. Aunque no he escrito nada, el texto aparece ahí. En ese espacio donde pone título del gráfico yo podría asignarle, pues no sé, la palabra, por ejemplo, como título, ingresos. Si no quisiera ningún título, si nos fijamos, ninguno. El gráfico se hace un poco más grande, ocupando el espacio que tenía el título. Esta es la opción que teníamos antes, encima del gráfico, y superpuesto, centrado ese título, sería esta opción. Superpuesto sobre el área del gráfico. Lo dejo tal cual está. Etiquetas de datos. Tenemos unas columnas, pero la columna, aparte de gráficamente ver unas más grandes que otras, no veo más datos. Pues aquí podríamos, en este caso vemos que dice que no tiene ninguna etiqueta de datos. Llamada de datos, ¿qué nos dice? Pues cada columna lo que es, enero, febrero y las cantidades. De todas maneras, ahora mismo nos está dando este tipo de llamada de datos como etiqueta, pero tenemos la posibilidad de venir aquí y decirle más opciones de la etiqueta de datos. Si hago un clic aquí, automáticamente se nos abre este cuadro de diálogo, este panel a la derecha, y aquí tengo muchísimas más opciones. De momento lo cierro. Si nos fijamos, nos ha puesto las cantidades, esto serían las etiquetas de datos, en formato de valor. La verdad que aquí tenemos ya muchísimas más opciones. Cierro y vuelvo donde estamos, aquí. Vamos por tabla de datos. Tabla de datos, abro el desplegable. Vemos que tabla de datos, la opción que tenemos es ninguna, y así es, no hay ninguna tabla de datos. Me voy a colocar en la opción que dice con claves de leyenda. Y vemos un cambio. Si nos fijamos, la leyenda es esto de aquí abajo, ordenadores, periféricos, pantallas, y viene con unos cuadraditos y unos colores, y esos cuadraditos coinciden con cada columna. Pues esas claves de leyenda que dice con claves de leyenda esta tabla de datos son estos cuadraditos que aparecen a la izquierda de las secciones, ordenadores, periféricos, pantallas. Si yo escogiese la opción sin claves de leyenda, veré que lo que desaparecen son esos cuadraditos que representaban a los cuadraditos de las leyendas. Vuelvo hacia atrás, no dejo ninguna tabla de datos. Líneas de cuadrículas, si venimos aquí, horizontal principal primario, si me coloco aquí desaparecen las líneas de detrás de las columnas,
que son las líneas de cuadrícula, y dependiendo de lo que yo quiera, si nos fijamos voy bajando, vertical principal primario, horizontal subordinado, que significa que nos pone muchas más líneas por detrás, y vertical subordinado primario. Dependiendo de la cantidad de líneas que queramos por detrás de nuestras columnas, escogemos una u otra. Y ahora venimos al apartado de leyenda. La leyenda, como comentaba anteriormente, es esta parte de aquí abajo que nos dice ordenadores, periféricos, pantallas, y podemos quitarla diciéndole ninguna o cambiarle la posición. Derecha, arriba, izquierda o donde la teníamos abajo. Yo lo voy a dejar tal cual. Agregar elemento de gráfico. Si nos fijamos hay algunas opciones que están inactivas. Eso quiere decir que para este tipo de gráfico no nos servirían. Cierro y nos vamos al botón diseño rápido. Abro este desplegable y aquí tenemos ya unos diseños ya predefinidos, preestablecidos, con su estética que después podríamos cambiar, pero ya son diseños que vienen hechos. Me coloco encima. Esto sería cuando queremos hacer gráficos, cambiarles la estética y queremos hacer un cambio rápido. Voy pasando por encima de ellos y vamos viendo que nos permite distintas estéticas, respetando el mismo gráfico, pero cambiando la apariencia. Después tenemos el grupo de herramientas estilos de diseño. Dentro de estilos de diseño hemos visto que nos ha asignado unos colores a las columnas. Podría venir aquí a cambiar colores y vemos que el multicolor que nos ha ofrecido él desde un principio es este primero de aquí. Si yo voy pasando por el resto, iremos viendo que va cambiando los colores de las columnas. Después tenemos los monocromáticos. Solo tengo que pasar por encima de ellos y vería que dentro de un mismo color va pasando por su gama de colores. Yo lo voy a dejar tal cual. Y por último, estilos de diseño. La verdad que si abrimos este desplegable y pasamos por encima y vamos echando un vistazo, la verdad que a nivel de diseño de gráfico en el Excel 2013 en adelante cada vez estéticamente se superan. Posiblemente en versiones de Excel 2010 y hacia atrás algunas estéticas de gráficos no las vais a encontrar porque yo estoy trabajando con un Excel 2016 y estas estéticas suelen estar Excel 2016, Excel 2013. Los anteriores 2010 hacia atrás sí que encontraréis que hay posibilidades de herramientas de gráfico para modificar mucho, pero a lo mejor algunas de estas no las vais a tener. Es más, recuerdo que en versiones anteriores en herramientas de gráfico no solo había 2 pestañas, sino que había 3. Voy a escoger, por ejemplo, este. Así que de momento hemos visto los grupos diseño de gráfico y estilos de diseño. Es bastante sencillo cambiarle la estética a nuestro gráfico simplemente seleccionándolo y moviéndonos por estos grupos de herramientas.